Bien, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos por hacer su mejor esfuerzo de poder estar acá para poder estudiar juntos este tema tan importante que nos muestra Apocalipsis 20. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu infinita misericordia, Señor, que nos ha guardado en este día, que nos ha bendecido tan ricamente en esta semana y que nos permite, Señor, una vez más congregarnos en tu nombre, reunirnos, Señor, para adorarte, para glorificarte, para compartir tu palabra, Señor, para aprender de ella, Padre, y para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Por favor, permítenos, Señor, a través de este estudio, que podamos entender tu palabra, que podamos, Señor, comprender los tiempos, que podamos, como dice el salmista, contar de tal manera nuestros días que hallemos en ellos contentamiento, Señor. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Hijo Cristo, y permítenos tener un corazón enseñable, una, una mente humilde, un corazón, Señor, contrito y humillado para recibir tu enseñanza en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy es un tema muy importante, es un tema doctrinalmente muy controversial, sumamente complicado, pero que si nos aplicamos bien y tratamos de enfocarnos lo mejor posible, vamos a sacarle el máximo provecho a esta enseñanza. Quiero saber si en casa se mira bien. Sí, Hermanos, pastor. Pastor. sí, Sí. ok, bien, y en casa también. Entonces, mis hermanos, en nuestro bosquejo finalmente llegamos a la sección 8, que tiene que ver con este tema del milenio y comprende Apocalipsis 20 del 1 al 15. Y hemos querido, hermanos, separar esta sección del resto del libro para poder entenderlo de una mejor manera, ¿verdad? Y para entender cómo está relacionado con la sección anterior y cómo es el preludio de lo que viene después de este milenio y por qué está ahí específicamente en ese capítulo 20. Así que vamos a estar recordando algunas cosas que ya hemos visto a lo largo de toda esta serie con el propósito de poder hacer una interpretación correcta de este capítulo 20. Entonces, dentro de esta sección, eh, vamos a dividirla en 4 subtemas, pero antes de entrar de lleno, es necesario que podamos hacer una introducción a este Apocalipsis 20, porque hay muchos elementos de interpretación, hay muchos elementos simbólicos, visionarios, que tenemos nosotros que entender para poder hacer una interpretación correcta del resto del pasaje. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la introducción y posteriormente vamos a ver cada una de las 4 secciones que integran este capítulo 20. Empezando con la inauguración del milenio en la era de la iglesia, los versículos del 1 al 3, luego el milenio y los santos fallecidos, versos del 4 al 6. Luego vamos a ver a Satanás liberado para engañar a las naciones e intentar destruir a la iglesia. Y por último, el juicio final, la resurrección general y el juicio al final de la historia. Y con eso terminamos los versículos del 11 al 15. Así que, como parte de esta introducción, vamos a leer el capítulo 20, los versículos del 1 al 6. No sé si miran ahí, botan un poquito para mejor.
Sí, lo pueden leer ahí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser despertado por un poco tiempo, desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, definitivamente, el tema del milenio es de entrada presentado en estos primeros versículos y pues creo que ninguna postura escatológica niega que exista el milenio. O sea, el milenio es bíblico. El punto de discordia es en qué momento se llevan a cabo ese reinado de 1000 años. Si es antes de la segunda venida de Cristo, después de la segunda venida de Cristo, o si es una interpretación simbólica que ya estamos viviendo a partir de la primera venida de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy con la ayuda del Señor. Entonces, vamos a recordar, hermanos, las 4 formas que vimos de interpretar Apocalipsis. Esto está en la primera lección. Si usted no se acuerda de esto, es importante que vaya a la primera lección en la lista de reproducción en YouTube y que vuelva a ver esta enseñanza. Vimos que hay 4 formas principales de cómo interpretar Apocalipsis. La primera es la preterista. Los preteristas dicen que todo el mensaje de Apocalipsis se cumplió en Jerusalén en el año 80 con la incursión de los romanos, y que ya no queda nada que sea cumplido en Apocalipsis. Cuando los preteristas leen Apocalipsis, ellos dicen, eso ya sucedió en la Jerusalén de antaño cuando fue tomada por Roma. ¿Verdad? Eso dicen los preteristas. Si eso fuera así, entonces, ¿para qué nos sirve Apocalipsis? Si ya todo está cumplido, ¿para qué? Luego tenemos los historicistas. Los historicistas miran el cumplimiento profético de Apocalipsis a través de los eventos de la historia que se están cumpliendo. Algunas cosas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo en la actualidad y algunas otras se van a ir cumpliendo más adelante. El problema con este punto de vista es que interpreta el cumplimiento de acuerdo al tiempo en el que se está viviendo. Es decir, los que vivieron antes de nosotros, en otras épocas, en otro tiempo, probablemente interpretaban el cumplimiento de las cosas de una manera diferente a como nosotros lo interpretamos ahora. ¿Verdad? Entonces, esos son los retos de interpretación del historicista. Luego tenemos el futurista. ¿Qué dice el futurista? Todo el libro, a excepción de las cartas a las iglesias, que son los capítulos del 1 al 3, profetiza. Todo el libro de Apocalipsis, aparte de los capítulos del 1 al 3, profetiza los acontecimientos que rodean el regreso de Cristo al final de la historia. Entonces, interpreta todas las visiones de las copas, de los sellos y las trompetas de una manera literal y cronológica. Todas estas cosas están pasando en un orden cronológico en la historia. Entonces comenzaron con los sellos, continúan con las trompetas y terminan con las copas. Entonces, para ellos, todos estos son eventos históricos que se están desarrollando de una manera literal y de una manera cronológica. Esta es la interpretación que comparten muchos
hermanos dispensacionalistas, ¿verdad? Miran todas las cosas que están sucediendo como una interpretación literal y cronológica de lo que dice el libro del Apocalipsis. Y luego tenemos la perspectiva idealista histórico redentor, que es una presentación simbólica de la batalla entre el bien y el mal. O sea, mira todas estas descripciones, todas estas visiones de una manera simbólica, no de una manera literal y cronológica. Y entonces los acontecimientos de la historia humana en cada época en que se han dado, menos los acontecimientos del fin del mundo y el regreso de Cristo, porque son cosas que todavía no han pasado, menos esos dos eventos, dan a los creyentes de todas las épocas una exhortación para permanecer fieles ante el sufrimiento. Es decir, toda esta persecución entre del mal hacia la iglesia que vemos nosotros en Apocalipsis es una situación que han vivido los cristianos a través de los tiempos. Desde la caída del hombre, el mal ha intentado morder el carcañal de la simiente del hombre y hasta que vino Cristo, esa simiente pudo aplastar la cabeza de Satanás. Pero esta batalla, esta persecución intensa de ese dragón, de esa serpiente antigua sobre la iglesia, es algo que es inherente a todos los cristianos en todas las épocas. Entonces podemos ver esa batalla continua como algo simbólico que se aplica a nosotros hoy de una manera diferente en cómo se aplicó, por ejemplo, a los cristianos siendo perseguidos por el Imperio Romano, ¿verdad? Pero el principio es el mismo, la persecución es la misma, aunque cambian los emperadores, aunque cambian los gobiernos, siempre es la serpiente antigua, el dragón, detrás de estos emperadores, detrás de estos gobiernos, detrás de estos líderes mundiales, tratando de contender contra la iglesia y contra el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros particularmente vemos en este estilo o en este enfoque idealista, histórico, redentor, un método más consistente con la Biblia, un enfoque más consistente con la Biblia. Porque si vemos todos los demás, tienen serios retos de interpretación y también tienen algunos problemas y algunas brechas teológicas para explicar algunas situaciones. Entonces, consideramos que el enfoque idealista, histórico, redentor es el más consistente con la Escritura. No es el que más nos gusta, sino que entendemos que es el más consistente con la Escritura. Ahora, esos son algunos de los enfoques para poder interpretar Apocalipsis. Sin embargo, debemos recordar que Apocalipsis fue escrito en 3 tipos de lenguaje. ¿Se acuerdan qué lenguajes son? Pastoral, de juicio, profético, de juicio, apocalíptico. Son los 3 tipos de idiomas que nosotros vamos a ver en Apocalipsis, ¿verdad? Está el pastoral, la parte que le escribe a las iglesias. Está la parte profética, ¿verdad? Que está anticipando el juicio del Señor sobre los malhechores y la redención de su pueblo. Y está la parte apocalíptica, que son todas las visiones y toda la revelación de las cosas en el cielo y toda la revelación que recibe el apóstol Juan. Entonces hay una manera particular de cómo interpretar las visiones. Y esto es, en primer lugar, de manera visionaria, entendiendo lo que Juan está viendo. Esta manera visionaria está casada con la manera simbólica, ¿verdad? Porque Juan mira una cosa, pero a su vez esa cosa representa otra, ¿verdad? Entonces la parte visionaria es lo que él mira
en el contexto de la visión, y la parte simbólica es lo que eso que él mira representa. Por ejemplo, Juan mira un dragón. ¿Qué representa ese dragón? Ese dragón es un símbolo para Satanás, la serpiente antigua. Mira un candelero. ¿Cuál es el símbolo para ese candelero? La iglesia. Mira, por ejemplo, un ángel con una cadena. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tipo de cadena es esa que anda un ángel? Si un ángel es un espíritu, es un ser espiritual. Entonces, definitivamente, la cadena no es una cadena no es una cadena literal, sino que una cadena simbólica, que representa la restricción del mal, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre lo que él mira y lo que eso que él mira representa. Entonces, esa es la forma visionaria y la forma simbólica. Entonces, cuando yo hablo de que Juan en la visión vio un dragón, o sea, definitivamente sí vio un dragón, pero ese dragón significa Satanás. Vio el candelero, pero ese candelero significa la iglesia. ¿Sí? Vio una cadena y esa cadena significa restricción. Por otro lado, tenemos el método literal, que es el que siguen muchos de nuestros hermanos dispensacionalistas. Cuando miran al ángel descender con una cadena y amarrar al diablo, para ellos literalmente ese ángel traía una cadena y amarraba al diablo por 1000 años literales. Para ellos, lo que Juan ve, eso es lo que es. No hay que andarle buscando. La, 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 el gran obstáculo de esto es que a veces la escritura dice qué es lo que tal símbolo o tal visión representa. Entonces, no podemos estandarizar, no podemos generalizar y decir esto va a ser así siempre. No debemos entenderlo todo de una manera literal. Y la otra perspectiva es histórica. ¿Qué dicen los históricos? Que lo que Juan ve se relaciona con eventos y con personas históricas. Ah, cuando vio esta serpiente, eso fue aquella serpiente o aquel reino o aquel gobierno que se identificaba como serpiente en el siglo tal. Sin embargo, es sumamente difícil ir asociando cada símbolo con un evento o con una persona. Nosotros, dentro de esa perspectiva idealista, histórico-redentora, miramos todas estas cosas que suceden en Apocalipsis de una manera visionaria y simbólica por el tipo de lenguaje que está siendo ahí utilizado. Son visiones, son, son revelaciones que está teniendo Juan y que no podemos interpretarlas de una manera literal. Lo mismo pasa en Daniel. Cuando Daniel mira bestias, mira ángeles, mira seres celestiales, nada de eso es literal, son visiones. Entonces nosotros tenemos que tratarlas, verlas, interpretarlas como eso, como visiones con un trasfondo simbólico, no literal. Entonces, sabiendo eso, sabiendo las diferentes perspectivas de interpretación, sabiendo las 4 maneras de cómo interpretar las visiones en Apocalipsis, llegamos a 3 perspectivas de cómo entender este milenio. Entonces tenemos 3 sistemas escatológicos que miran el milenio de diferente manera. Tenemos a los premileniales. Premilenial es premilenio, y esto es que la venida de Cristo es antes de este milenio. O sea, la segunda venida de Cristo sucede antes y después suceden estos 1000 años de lo que está hablando Apocalipsis 20. Luego tenemos el postmilenial. Para los postmileniales va a venir
un tiempo de 1000 años en los que la iglesia va a reinar, y después de esos 1000 años viene Cristo. Y luego tenemos los amileniales, que consideran que el milenio comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo y va a concluir directamente antes de su venida final. Este punto de vista ha sido llamado amilenialismo. Y es mejor referirse a este tercer punto de vista como el milenialismo inaugurado. O sea, desde que Cristo resucitó, nosotros estamos viviendo en esos 1000 años de los que habla Apocalipsis 20. Entonces, Cristo inauguró el milenio. Amilenial es un término equivocado porque significa que los amilenialistas no creen en el milenio. Si un amilenialista no creyera en el milenio, sería antibíblico, porque el milenio se habla ahí en Apocalipsis 20. Está ahí en Apocalipsis 20. Entonces el término correcto sería el milenio inaugurado. El milenio comenzó desde Cristo y lo estamos viviendo actualmente hasta la segunda venida de Cristo. Amilenial significa literalmente sin milenio. Entonces estas son las tres perspectivas. La mayoría de los dispensacionalistas y la mayoría de nosotros aprendimos bajo el sistema premilenial. ¿Verdad? ¿Qué decía el sistema premilenial? Cristo viene, se lleva a la iglesia y entonces son 7 años de gran tribulación y en su segunda venida viene a reinar con vara de hierro por 1000 años, ¿verdad? Y después de esos 1000 años viene la eternidad. Entonces, con la segunda venida de Cristo se inaugura el milenio. Cristo viene antes del milenio. Luego, esos son los premileniales. La mayoría de las iglesias pentecostales, las iglesias como la de John MacArthur, creen en esta postura premilenial. Esta postura comenzó a tener auge en el siglo XIX con John Nelson Darby y fue una postura que salió de los seminarios teológicos, ¿verdad? Es muy compleja y es bien difícil pensar que los cristianos de aquel tiempo entenderían tanta complejidad que tiene todo el esquema de John Nelson Darby, de eh, de este, de esta postura premilenial. Luego, en la postura postmilenial, hay muchos de los puritanos, algunos de los puritanos. Dígame. Sí. Es que el premilenialismo histórico, eso mismo, histórico, eso puede rastrear de los primeros siglos del milenarismo. El problema fue que corriente que salió que ya no es premilenialismo histórico, sino es dispensacional, que es común. Pero el premilenialismo histórico puso pensaba Charles Spurgeon y otros personajes de la historia. Pero sí, habría que aclarar ese punto, porque el premilenialismo histórico, el dispensacional en varios aspectos, sí crea el milenio literal. Entienden que la iglesia pasa la nación. En cambio, el dispensacional creen que no pasará, que será arrebatado del rapto en el cielo. Y el premilenialismo histórico no cree en los pueblos, no son, pero el dispensacional sí hace la separación de Israel y la iglesia. Entonces, sí, era para la mayoría de la iglesia pentecostal es el premilenialismo histórico, lo que sostiene si fue el dispensacional. Sí, aún así es de siglos recientes. O sea, aunque es histórico, es de siglos recientes. No, si habla de Charles Spurgeon, está hablando del siglo XVIII. No, pero hay 18, 19 y 20. estudios que sostienen que se puede cambiar incluso años y más. ¿No? Los problemas no, pues, de Sí.
Cuando dimos el estudio introductorio, hablamos de futurismo eh, clásico y creo que futurismo contemporáneo. Y ahí casaban esos dos modelos, ¿verdad? El dispensacionalismo histórico, que cae dentro del futurismo clásico, y el dispensacionalismo progresivo, que cae dentro de ese futurismo, ¿cómo que se llama? Eh, turismo, turismo clásico, turismo progresivo, no recuerdo el otro, pero sí, El más loco es correcto. Ujú. Sí, uno es conservador y otro es más Más todavía es un intento de aplicar. correcto, correcto. Entonces, sí, claro, claro, sí. Gracias, hermano, y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que saber que hay dos movimientos ahí dentro de ese premilenialismo y que actualmente se ha degenerado aún más, ¿verdad? Y el peligro de este premilenialismo actual es que de ahí se desprende toda la adoración a Israel y a los símbolos judíos, ¿verdad? Junto con el cristianismo. Y esa es una degeneración de toda esta perspectiva. Entonces tenemos esos tres sistemas para ver el milenio, ¿verdad? Cristo viene antes del milenio, Cristo viene, instala el milenio, o la iglesia gobierna por 1000 años y después viene Cristo, o desde los días de la resurrección estamos viviendo ya en el milenio. Nosotros creemos que la interpretación más consistente con la escritura es el amilenialismo. Y vamos a ver más adelante por qué. Ahora sí, vamos a ver la estructura que vamos a seguir en este estudio. Apocalipsis 20 se divide en dos grandes secciones y ambas tienen propósitos distintos. Primeramente, el pasaje que leímos el día de hoy, que es Apocalipsis 20 del 1 al 6, describe lo que es la era de la iglesia, es decir, la era que nosotros estamos viviendo actualmente. Desde la resurrección de Cristo hasta que Cristo vuelva nuevamente, esa es la era de la iglesia. Esa era es descrita en los pasajes que nosotros leímos, Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y cronológicamente precede a los eventos del juicio final narrados en los capítulos 17 y 19. Es decir, cuando llegamos al capítulo 20, en los versículos del 1 al 6, estos eventos se dan antes de todo lo que Juan está describiendo en el capítulo 17, 18 y 19. Es decir, acuérdense que él está hablando acerca del juicio de las copas, primero como una vista previa y después viene a desarrollar todo el detalle de cómo van a hacer ese juicio de las copas. Ese juicio de las copas es en el tiempo final, cuando Cristo vuelva para establecer su juicio. Pero en Apocalipsis 20 se hace un retroceso y volvemos al tiempo de la iglesia. Sí, entonces esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta de algo. Las visiones y las profecías descritas por Juan no llevan un orden cronológico. Solo porque las trompetas están antes de las copas, no significa que en la historia se van a dar primero las trompetas y después las copas. No significa que unas ya pasaron y otras no. De hecho, estas copas van a
describen eventos que van a pasar en el futuro, ¿verdad? Antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces ahora, en este capítulo 20, venimos a nuestros tiempos. Como que Juan vuelve otra vez en la línea de tiempo y venimos a la era de la iglesia a describir lo que está pasando en los versos del 1 al 6. Entonces esa es la primera parte. Apocalipsis 20 del 1 al 6 habla de la era de la iglesia. La segunda parte es del 7 al 15. Esta parte del 7 al 15 viene a ser una recapitulación del juicio final, expandiendo y detallando los eventos que ya fueron mencionados en Apocalipsis 19, del 11 al 21, y también en Apocalipsis 16, del 14 al 21. Cuando íbamos desarrollando cada uno de los juicios, ustedes recordarán que dijimos que era como que tres testigos están viendo el mismo evento de diferentes lados. La narración de los sellos, la narración de las trompetas, la narración de las copas son tres maneras diferentes de ver los mismos acontecimientos del juicio final. No describen eventos diferentes. Ya hemos visto todos los elementos presentes en cada uno de esos juicios y hemos visto que el patrón siempre se repite. Los cuatro primeros juicios están juntos siempre. Luego vemos el quinto, el sexto y el último es más prolongado. Todos siguen ese mismo patrón, los sellos, las trompetas y las copas. Por consiguiente, están hablando acerca de las mismas cosas. Entonces, en la segunda parte de este capítulo 20, se va a recapitular nuevamente en los juicios que ya vimos en el capítulo 19. ¿Se acuerdan el capítulo 19, verdad? Las bodas del Cordero, la gran cena de Dios, donde invita a todas las aves del cielo a comer de las carnes de todo ser humano, de todo poblador de la tierra que no quiso reconocer al Mesías y que se alió con la bestia para ir en contra de Dios y para perseguir a la iglesia. Ese tema se vuelve a tocar en esta segunda parte de Apocalipsis 20, del 7 al 15. Entonces, esa es la estructura que tiene este capítulo 20. Ahora sí, vamos a ver el contenido específico de esta lección introductoria. Quiero llevarlos a ver 6 consideraciones por las que el milenio ocurre en la era de la iglesia antes de la batalla final del juicio de Dios en su del juicio del Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, estas 6 consideraciones se dan, en primer lugar, por el uso de la conjunción y. Ahorita solo las voy a mencionar, ya vamos a ir viendo cada una de ellas de manera detallada. Las alusiones que se dan a Ezequiel 38 y 39, tanto en el capítulo 19 del 17 al 21, como en Apocalipsis 20 del 8 al 10, la conexión que hay entre la recapitulación en el mismo Ezequiel 38 y 39 y Apocalipsis 19, 17 al 20, 10. La relación de Apocalipsis 16 del 12 al 16 y 19, 19 con 28. La relación de la palabra las naciones que encontramos en el capítulo 19, versos 13 y 20, con la palabra las naciones, en el verso 20, en el capítulo 20, versículo 3, y finalmente la restricción del engaño que encontramos en el capítulo 23, que se refiere a los acontecimientos de Apocalipsis 12:9 y no a los del 19:20. Yo sé que ahorita esto puede sonar así como que de qué está hablando el pastor, ¿verdad? Pero ya cuando vayamos viendo cada pasaje, nosotros vamos a ir entendiendo de una mejor manera. Entonces miremos la primera razón, que es el uso de la conjunción y. Una conjunción es una palabra, es una estructura gramatical que se utiliza
para unir dos oraciones. Y es una conjunción que conecta una oración con otra. Eso es una conjunción. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 20, en nuestra Biblia en español, Apocalipsis 20 no comienza con la conjunción y. ¿Cómo comienza, hermano? Vi a un ángel. Vi a un ángel, ¿verdad? No comienza así. Pero en el griego original sí comienza con la conjunción kai. Kai en griego es la conjunción y en español. Entonces, lo que Juan está diciendo ahí, con kai, eidon, angelion, es y vi a un ángel. En griego sí comienza con esa conjunción. De nuevo, kai es y. Mire, si usted piensa que no sabe griego, ahora ya sabe algo, y algo muy importante. ¿Sabe la palabra kai? La palabra kai aparece alrededor de 9,000 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, si usted sabe la palabra kai en griego, sabe por lo menos un 6% de todo el Nuevo Testamento en griego. Entonces, si le preguntan si sabe griego, dígale sí. Esa es la palabra kai, ya un 6%, ¿verdad? De todo el Nuevo Testamento. Entonces, al comenzar con la palabra kai o con el y, o sea, ¿por qué eso es importante? Porque los dispensacionalistas piensan que al usar esa conjunción y, quiere decir que esto es inmediatamente o esto sucede inmediatamente después de esa venida de Cristo, que se narró en el capítulo 19. Entonces viene Cristo y después los 1,000 años. Entonces cuando empieza con y, para ellos es, aquí comienza el milenio después de la venida de Cristo. Entonces eso le da a ellos más potestad para poder establecer su sistema. Los premilenialistas creen que en Apocalipsis 20 viene después del capítulo 19 en orden cronológico, porque empieza con esta palabra ahí, lo cual según ellos indica que los eventos siguen uno tras otro. Pero en Apocalipsis, esa palabra ahí muchas veces no muestra una secuencia de tiempo, sino que simplemente marca la transición entre una visión y otra. Juan no está describiendo las cosas en orden cronológico, sino que él está describiendo las visiones tal y como se le están presentando. De hecho, de las 35 veces que aparece la palabra y en el capítulo 19, versos del 11 al 21, solo 3 reflejan una secuencia cronológica, mientras que el resto son introducción de visiones que son paralelas al mismo evento. Y lo mismo ocurre en el 21, cuando dice en griego, ¿verdad? Y vi un ángel que descendía del cielo. Probablemente él no está diciendo que esto está pasando después. Tenemos que recordar eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 20 no es lo que pasa después de Apocalipsis 19. ¿De qué era está hablando? De la era de la iglesia. Entonces, eso pasó mucho antes de lo que los eventos de Apocalipsis 19 iban a pasar. Entonces, cuando él dice y, nosotros no debemos entender que eso es lo que va a venir después. De hecho, él está diciendo es que esta visión que está recibiendo está pasando en este momento, pero es una referencia a esa era de la iglesia. Él está introduciendo esta visión que puede estar ocurriendo al mismo tiempo e incluso antes de la anterior. Por eso no se puede usar la palabra ahí para decir que el milenio viene después de esa batalla. Segundo lugar, las alusiones que hay en Ezequiel 38 y 39. Apocalipsis 19 del 17 al 21 y 20 del 8 al 10 hacen referencia a la misma batalla profetizada en Ezequiel 38 y 39. Como hemos dicho a lo largo de toda esta serie, Apocalipsis es como una esponja. Acuérdense de esa imagen. Apocalipsis es como una esponja. Tiene una estructura propia como esponja, pero si usted la aprieta, sale agua de la esponja. Así es Apocalipsis. Aunque tiene una estructura propia,
Cuando usted lo aprieta, cuando usted empieza a hurgar y empieza a ver, todo tiene una conexión con el Antiguo Testamento. Y los eventos narrados en los capítulos 19, versos del 17 al 21, y del 20, versos del 8 al 10, tienen que ver con Ezequiel 38 y 39. Ambos pasajes describen que las naciones se están reuniendo contra el pueblo de Dios, usando un lenguaje similar y basándose en profecías como la de Zacarías. Esto, mis hermanos, se conecta también con todo lo que vimos el domingo acerca de Ruth, donde decía yo que la historia de Ruth, así como la historia de toda la humanidad, no son un montón de eventos al azar desconectados unos con otros. Todo lo que pasa debajo del sol en la creación del Señor está concatenado, está relacionado y es la historia de cómo Dios está redimiendo a su pueblo y termina con toda la creación rindiéndose y adorando al Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, en Apocalipsis 22:16. Entonces, las profecías de las que habló Zacarías, las profecías de las que habla Ezequiel, son las mismas profecías que se están llevando a cabo ahora en la era de la iglesia con estas visiones que Juan está recibiendo. Lo que hablaron estos profetas está comenzando a suceder. ¿Desde cuándo? Desde la resurrección del Señor Jesucristo. Estas profecías están sucediendo. Y aunque muchas de ellas tuvieron un cumplimiento histórico, apuntaban hacia un cumplimiento escatológico mayor. Lo que padeció el pueblo de Dios con la cautividad en Babilonia, con la cautividad en Asiria, era una sombra y figura de la cautividad que tendría bajo el pecado y bajo Satanás, que sería en el final de los tiempos liberado por Jesucristo el Salvador. El éxodo que pasó al pueblo al salir de Egipto y la batalla que ganó el Señor contra Faraón para liberar a su pueblo, es la misma batalla que va a tener que pasar su pueblo al final de los días. El gran éxodo de esta tierra a la patria celestial. Viene nuestro Moisés, viene nuestro gran libertador, nuestro libertador perfecto para sacarnos de esta tierra y llevarnos a la nueva Canaán, que es la nueva Jerusalén. Entonces, todas estas profecías están concatenadas una con otra. Y aunque los detalles en tanto de Ezequiel como de Zacarías pueden variar, por ejemplo, en uno habla de una espada, en otro habla de fuego y eso hace que parezcan distintos, Ezequiel mismo usa ambas imágenes para describir una sola derrota del enemigo. También, tanto en Apocalipsis 19 como en Apocalipsis 20, las naciones representan un enemigo global que no es diferente en cada caso. Las naciones se diferencian del pueblo de Cristo y se mira como aliadas con la bestia, aliadas con el anticristo, para rebelarse al Señor y para perseguir a tu pueblo. Y en ambos pasajes es igual. Por eso Juan no presenta dos batallas, sino una sola guerra final mostrada desde dos perspectivas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Recordemos, Apocalipsis 19 termina con una batalla. Y después de esa batalla vienen los 1000 años. Al final de esos 1000 años hay otra batalla que la vemos en Apocalipsis 20, 17, del 7 al 15. Entonces, para los premilenialistas esas son dos batallas, pero verdaderamente no son dos batallas, sino que son dos maneras de describir la misma batalla del fin de los tiempos. Apocalipsis 19 habla de la batalla de los fin de los tiempos y la segunda parte de Apocalipsis 20 habla acerca de esa misma batalla del final de los tiempos. Solo que Apocalipsis 20 del 1 al 6 vuelve a la era de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos?
es un poco mucha información. Tema bien básico, eh, también la posición basta. Sí, cierto. La época legal, Ujú, también, sí, sí, ujú, claro, ujú, no me ujú. sí, que es, o sea, sí es presente literal la batalla, pero no, entonces, esas situaciones son las que tenemos que Sí. doctrinar, si hacen quizá un poco de ruido dentro Ujú, de ujú, ello, la confianza, ujú. genial. Claro. La clave para la interpretación de Apocalipsis está en la vinculación con el Antiguo Testamento. Si nosotros sabemos hacia qué profecías del Antiguo Testamento apuntan, nosotros podemos mapearlo en la línea de tiempo y saber de qué momento está hablando. Esas inconsistencias que usted dice entre literal y simbólico se dan más que todo en el campo premilenialista, en el campo dispensacionalista, porque para nosotros entendemos que todo esto es simbólico, ¿verdad? Saliendo del capítulo 3, que son las cartas pastorales, todo eso para acá es simbólico. Todo eso para acá es simbólico, ¿verdad? Y tenemos que entender los símbolos a partir de las profecías antiguo testamentarias. Y eso es lo que nos da a nosotros balance. Importante es la preventiva. Estamos tirando el wow. De nuestro lado, el problema es la separación. Para poder concluir el nivel literal es necesario que esté el cuerpo. Y si no lo ven así, entonces no tiene sentido. Los testamentos para un pueblo, ve la separación con el Nuevo Testamento, aplicable en un pero hay dos promesas para el pueblo y se necesita esta posición para vivir el milenio literal y para la reconstrucción de los sentencias. Al ver lo redentivo, la persona de Cristo, en la protección del Antiguo Testamento, tiene que ver más claro para ellos, porque ello era una sombra de la realidad que iba a suceder espiritual, que algo físico, que había un combate físico de nación espiritual. Sí. Y nuestro propósito con esto es no crear posturas dogmáticas, ¿verdad? Y decir, nosotros como milenialistas tenemos la razón y los premilenialistas no lo tienen, sino que llevarnos a ver, o sea, cuál es la consistencia bíblica, ¿verdad? Y cómo podemos interpretar mejor estas cosas, y cómo podemos garantizar esa perspectiva redentora que dice el hermano, ¿verdad? Porque en todo este estudio siempre hemos enfocado todas estas enseñanzas desde dos puntos aplicativos, ¿verdad? Cómo esto nos presenta a Cristo y cómo sirve de consuelo para los cristianos en todas las épocas, ¿verdad? Porque en el momento en que nosotros comenzamos a salirnos de esa perspectiva redentora, ya le estamos quitando efectividad a Apocalipsis. Ya estamos diciendo, bueno, si esto es para los del futuro, entonces, sí, ¿qué estoy haciendo acá? Si esto es para lo del pasado, entonces, votémoslo, ¿verdad? Ya no sirve para nosotros. Pero la idea es verlo, cómo ha sido relevante y cómo ha sido de aplicación para los cristianos en todos los tiempos. Ahí no, el milenialismo no es sin milenio, sino sin milenio de 1000 años. Correcto. Entonces, Ujú. sin milenio de Correcto. 100 milenios, más milenio. Claro. Y ahí es donde usted mira nuestra consistencia, de que para nosotros todo esto sigue siendo simbólico, los 1000 años también. En cambio, para los hermanos premilenialistas, ellos dicen,
no, ¿verdad? El ángel es simbólico. Eh, la, la cadena es simbólica, pero los 1000 años son literales. Entonces ahí hay inconsistencia, ¿verdad? En la interpretación, porque ¿cómo saber? O sea, de cómo puedo yo saber, no, en este punto tengo que hacer ya una exégesis literal, correcto. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y mire la inconsistencia. En el capítulo 19, y eso lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 19 es una descripción cruda de la victoria abrumadora de Dios, de tal manera que viene, invita a las aves del cielo para que se vengan a comer las carnes porque no va a quedar nada. Los cuerpos van a quedar tendidos en las calles y vengan a comérselos. La gran cena de Dios, dice, porque las aves se van a echar un gran festín. Y termina el capítulo diciendo que las aves llegaron y comieron todo lo que había, ¿verdad? Pero después comienza en el 20 y comenzamos a ver otra cosa, ¿verdad? Y del 7 al 15 vemos otra vez la batalla. Y entonces si la batalla había terminado allá con las aves comiéndose todo, ¿cómo puede ser que hay otra batalla? ¿Quién es esa gente? Quedaron sobrevivientes. Fue inefectiva la lucha del Señor. Fue inefectiva la victoria, ¿verdad? Sobraron algunos ahí que no murieron y ahora están reorganizando para ir contra el Señor. No puede ser. O sea, la batalla del Señor es contundente. La victoria del Señor es una sola. Entonces, no puede ser que ahora haya otra batalla con otra gente tratando de ir de vuelta contra el Señor. No, ¿verdad? No son dos batallas, es la misma batalla. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser consistentes con eso y entender que se están tratando de dos épocas, de dos eras. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, viendo 6 razones por las cuales Apocalipsis 20 del 1 al 6 trata acerca de la era de la iglesia y no de una era futura después de esa batalla que vimos en Apocalipsis 19. Entonces, todas esas cosas, aunque son confusas, es necesario que nosotros las sepamos para poder hacer una interpretación correcta. Aquí en Ezequiel 39 repite la misma batalla que Ezequiel 38, no una nueva, y Juan sigue este mismo patrón en Apocalipsis 19, 17 y en Apocalipsis 20, 7 al 10. Es decir, Ezequiel 38 presenta una batalla, Ezequiel 39 presenta otra. El mismo patrón sigue Juan en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 20, mostrando esa misma batalla final desde dos perspectivas. Esto refleja un estilo común en los profetas del Antiguo Testamento, donde se usa la recapitulación para reforzar el mensaje, no para presentar eventos distintos. Luego, la relación que hay entre Apocalipsis 16, del 12 al 16, y Apocalipsis 19, del 19 al 20 y 28. Estos 3 pasajes usan un lenguaje similar para describir la reunión de las fuerzas para la guerra contra Dios. En los 3 pasajes, las fuerzas son engañadas por Satanás y los demonios para unirse en esta batalla final. En el 16:14, los demonios reúnen a las naciones para la guerra de Armagedón. Y en el 19:19, los reyes de todo el mundo y sus ejércitos son reunidos para combatir contra Cristo. En el 28, Satanás engaña a las naciones para reunirlas nuevamente para la batalla. Tanto Apocalipsis 16 como en Apocalipsis 20, después de la batalla sigue una visión de destrucción y de juicio sobre el mundo. Leamos los pasajes para que podamos entender el contexto. Carlos, no sé si lee ahí. Apocalipsis 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su sobre el grande Éufrates, y el agua de este se y salir
y de la justicia y de la paso. Son espíritus que hacen señales, igual a un tiempo y ya. Aquí yo veo como la luna, llegando su vergüenza. Y yo me pregunta que el libro se llama Sí. Apocalipsis 19, 20. Y vi a la bestia, al rey de la tierra y a su ejército, reunidos para guerrear. Entonces, 16 y 19 es una narración de lo mismo. Está narrando la misma batalla desde dos perspectivas diferentes. Verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca del bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Y ahora Apocalipsis 28. Y saldrá a engañar a las naciones que están en 8 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos. El número de los jueces. Sí, entonces el tema es transversal en los tres pasajes. El diablo engaña a las naciones para unirse y ir en contra de Dios y de su pueblo. Esa es la misma temática. Entonces se repite una y otra vez el patrón de que es una sola batalla vista desde diferentes ángulos, ¿verdad? En el 16, en el 19 y en el 20. Entonces, la otra razón por la que decimos que Apocalipsis 20 del 1 al 6 es en la era de la iglesia, es porque cuando nosotros vemos la relación de la palabra las naciones, esas naciones que van a ser reunidas, que aparecen en el 19, 13, 20, con las del 23, vemos que están conectadas. Dice 20 del 1 al 3, sigue a 19 del 17 al 21. Perdón, si el 20 del 1 al 3 sigue a 19 del 17 al 21, ¿por qué proteger a las naciones que ya fueron engañadas y derrotadas? Es lo que estábamos hablando. Si ya fueron engañadas y derrotadas, ¿para qué se van a proteger ahora esas naciones? Apocalipsis 19, 18 dice que todos los enemigos fueron muertos. No hay evidencia clara de sobrevivientes o de descendientes de los santos que fueron engañados después. Es una explicación que dan algunos dispensacionalistas, que estos pueblos, estas naciones que quedaron, son hijos de los santos porque los santos no participaron en esa batalla de Apocalipsis 19. Entonces sus hijos fueron engañados por Satanás y entonces esos son los que van a la batalla en Apocalipsis 20. Entonces, comienza a ver que hay muchas inconsistencias y hay muchas eh, libertades interpretativas forzadas, correcto, que no vienen al caso. Naciones, como les dije, se distingue siempre de los redimidos en Apocalipsis. Vemos en Apocalipsis 19, del 17 al 21. Si puede leer, hermano Noé, el de abajo. Apocalipsis 19, del 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba y clamó, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, aquí vemos nuevamente, ¿verdad? El ángel haciendo el llamado de guerra para que todas estas aves vengan a comerse lo que va a sobrar de estos
de estas naciones de la tierra que van a guerrear contra el Señor. Y entonces en Apocalipsis 20, del 1 al 3, pasa esto, hermano. Ahora lea otra vez 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con llave del mismo, y una gran cadena en la mano, y prendió a una serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Ahí, ¿a qué naciones? Si ya habían sido destruidas en el 19. Si ya fueron comidas por las aves, todas las naciones y todo. Y aquí en el 20, el capítulo que sigue después del 19, 17 al 21. Ahí hay otra pérdida de salvación. Sí, correcto. Entonces aquí está agarrando el diablo para que no siga engañando a las naciones. ¿A cuáles naciones? Eso es lo que dicen ¿cómo se llama? Los dispensacionalistas. Pero nosotros entendemos entonces ahora que no se trata de otro pueblo, o sea, no se trata de un remanente, sino que es que Apocalipsis 20, del 1 al 6, está hablando de este tiempo nuestro, de la era de la iglesia. Cuando Satanás fue amarrado, fue en el tiempo de la resurrección de Jesucristo. O sea, esto está hablando de mucho antes, no está hablando de ese tiempo final. Y en ese pasaje, posición del dispensacionalismo es que si Satanás está atado, porque hay guerra y maltrato. Ese es el argumento que debe ser. Claro, porque es que esa atadura no es una atadura total, ¿verdad? Es una restricción del mal. Por ejemplo, sería lo mismo que decir, si Cristo venció a Satanás en la cruz, ¿por qué el pecado nos sigue afectando? ¿Verdad? Porque no es... La maldad, no está Sí, no está reinando. exacto, es que ya no tiene un efecto total en nosotros, sino que nosotros podemos tener la victoria del pecado. Satanás no reina sobre nosotros, sus acusaciones delante del trono no son válidas, pero seguimos estando en esta carne, seguimos estando en esta tierra rota, y hasta que el Señor venga nuevamente y venza completamente a la maldad, entonces, y nos dé cuerpos nuevos resucitados a su imagen, nosotros no vamos a tener efectos del pecado. Entonces, en cierta manera, la maldad de Satanás está limitada, está atada, ¿verdad? Todas las acusaciones que él podía hacer antes contra nosotros y perseverar en esas acusaciones, ya no las puede hacer más. Porque cualquier acusación que Satanás hace delante del trono, el Señor dice, sí, Carlos es un mentiroso, es un pecador, porque hace esto, esto y el otro. La respuesta del Señor es sí, es cierto, es culpable, pero Cristo pagó por él. Cristo lo hizo libre. Y entonces, si esa va a ser la respuesta para todas las acusaciones que Satanás le va a llevar al Señor, entonces, ¿para qué hacerlas? Ya está derrotado. Ninguna acusación procede delante del trono del Señor, ¿verdad? Entonces, de esa manera, su poder está limitado, pero no de una manera total. O sea, él puede seguirnos engañando, puede hacernos desviar de la verdad y puede apartarnos del Señor por un tiempo. Y lo hace con Cristo. Exactamente. Y también a nosotros nos engaña por un tiempo, ¿verdad? Pero si somos del Señor, volvemos al redil. Tiene lógica. El 19 al 20. Sí, pero es Ajá. Ujú. sí. Así es. Y ya no reina. Exactamente. Exactamente. Ahora, Exactamente. al final se ha sacado
tiempo. Tiempo. Sí. Exactamente. Sí. Viendo bien acerca del hombre fuerte, Ujú. que primero es atado, dice, y saqueado su nieve. Que Cristo vino y ató a ese hombre fuerte, Satanás, y lo dejó. Ujú. O sea, ya esas naciones ya no están más en la oscuridad que en otro tiempo. Pablo dice que Dios había regalado la ignorancia, o sea, que el poder de Satanás incluso en el tiempo estaba limitado a la soberanía de Cristo. Ujú. Pero una vez venido Cristo, que aplastó la cabeza de la serpiente, o sea, Génesis 3, entonces ya él fue restringido y no puede tener el avance de la iglesia. ¿Sí? Hasta que Así es. Sí, entonces esa cadena es un símbolo de la restricción del poder de Cristo, ¿verdad? Sobre Satanás. Satanás está atado y no está muerto. no exactamente, exactamente, eso. Y cuando él es desatado al final para ir y hacer guerra, hermanos, la ciencia ficción de nuestro tiempo nos ha llevado a creer, ¿verdad? Que va a reunir ejércitos y se van a ir en contra. Hermanos, ¿quién puede prevalecer ante el poder de Cristo, ¿verdad? Si Tesalonicenses dice que con el resplandor de su venida, Él va a destruir al, al hombre malo, ¿verdad? Pues es desatado para ser condenado y castigado, ¿verdad? Y echado de una vez por todas al lago de fuego, pero poder levantarse contra Cristo y prevalecer no tiene ninguna posibilidad. Entonces, en ese último día, en esa batalla final, él va a ser desatado, pero para su propio juicio y para su propia condenación, ¿verdad? En ese momento es la victoria total y absoluta sobre el diablo y sus secuaces, y todos van a arder en el infierno. Entonces, al entender esta secuencia, nosotros podemos darnos cuenta de que definitivamente hay un lapsus ahí en ese Apocalipsis 20 del 1 al 6 que nos habla precisamente de la era de la iglesia. Finalmente, la restricción del engaño, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, está ligada a Apocalipsis 12:9 y no al 19:20. Algunos creen que Satanás en el 23 está limitado porque la bestia y el falso profeta ya fueron destruidos en el 19:20, iniciando el milenio. Pero el título de Satanás en el 22 es idéntico al del 12:9, donde también se le llama el que engaña al mundo entero. ¿Tiene el 22 usted ahí? Léalo a ver. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, no, parece 22. Sí, 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 ese es. La serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Ok, entonces vemos ahí el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Miremos Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces vemos que la relación del 22 está atado directamente con ese 12:9 y no con el 19:20 que habla acerca de la destrucción de la bestia y el falso profeta. Esto sugiere que los eventos del 20, del 1 al 3, están relacionados con los de Apocalipsis 12. Cuando Satanás es arrojado del cielo a la tierra. Oigan bien, entonces Apocalipsis 20, del 1 al 3 y el capítulo 12 ocurren en el mismo tiempo, ocurren en el mismo momento histórico, durante la era de la iglesia, no después. 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta descripción de Apocalipsis 19 es del tiempo final. No es del tiempo de Apocalipsis 21:3 y de Apocalipsis 12:9. Porque ahí está hablando de Satanás siendo arrojado a la tierra. Conclusión, mis hermanos. El milenio simboliza la era de la iglesia. Esos 1000 años es un símbolo que nos habla a nosotros del tiempo entre la resurrección de Cristo y la segunda venida. Cuando el Señor Jesucristo vino en su ministerio terrenal, Él dijo, hoy se ha acercado a vosotros el reino, porque en ese tiempo estaba inaugurando el milenio. Para el milenio ocurre, o el reino que el Señor vino a inaugurar, ocurre de manera paralela con nuestro tiempo ahorita en la iglesia, solo que en un plano celestial. Al final de los tiempos se van a intersectar ambos, ¿verdad? Para vivir en la tierra, así como es en el cielo, ¿verdad? Lo que oraba el Señor en la oración que Él enseñó a sus discípulos. Apocalipsis 20, del 1 al 6, describe un reinado espiritual de los creyentes con Cristo, no un reino físico futuro. La restricción de Satanás, en los versos del 2 al 3, coincide con su derrota en la cruz, en Juan 12:31, y su limitada influencia durante la era cristiana. En segundo lugar, lo que se hace en estos pasajes es una recapitulación, no una secuencia cronológica. Los eventos del capítulo 20, del 7 al 10, donde se habla de Gog y Magog, no ocurren después del milenio, sino que son una recapitulación profética de la batalla final que ya fue descrita en el 19 del 11 al 21. Esto sigue el patrón que vimos en Ezequiel 38-39, donde en el 38 se habla de una batalla, hay una victoria contundente y luego en el 39 se vuelve otra vez a narrar esa misma batalla. No son dos batallas, es la misma batalla vista desde diferentes perspectivas. En tercer lugar, aunque hay tres enfoques teológicos, ¿verdad? Premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo, el milenio inaugurado, hay un símbolo central en estos tres. Y ese es que todos reconocen que el milenio apunta al triunfo de Cristo. La clave está en interpretar los 1000 años como un símbolo de plenitud divina, no necesariamente un periodo literal de 1000 años. El juicio final es el punto culminante en la historia. Tanto el milenio como la rebelión final conducen al juicio definitivo. Esto refuerza que el mensaje central de Apocalipsis es la soberanía de Dios sobre el mal y la esperanza escatológica en Cristo. Y como nota final, estas conclusiones destacan la coherencia literaria al ver el flujo entre un capítulo y otro, el simbolismo bíblico y la unidad teológica, evitando estas divisiones dogmáticas de que es mejor el premilenialismo, es mejor el postmilenialismo, es mejor el amilenialismo. No, cada uno llega a la misma conclusión. Cristo va a reinar sobre el mal. Y lo que destacan todas estas cosas es que Dios es soberano sobre la historia. Dios es soberano sobre todas las cosas que suceden. Así que, mis hermanos, de esa manera terminamos con la introducción de Apocalipsis 20 y en la próxima clase vamos a ver la inauguración del milenio en la era de la iglesia. Así que por hoy llegamos hasta aquí. Vamos a terminar en oración. Hermano Coca, si nos dirige en oración. Grandísimo Padre Celestial, gracias Señor por este maravilloso día. Señor, recibir
sirva para amar a Cristo. Entender que un Señor en nuestras vidas, no ser luz en estas tinieblas. Permite, Señor, que todo lo que demos en esta palabra, Señor, pueda ser beneficio en tu espíritu. Amén.